Hola, buenos días. Mi nombre es Rosely Meléndez y yo les vengo a hablar sobre el párrafo y su estructura. El párrafo es un grupo de oraciones donde se desarrolla una idea principal para un texto. Además, el párrafo contiene unidad de sentido, donde se aborda un solo aspecto, unidad gráfica, donde empieza en mayúscula y termina en un punto y aparte, y tiene una extensión variable de 5 a 12 líneas o 1 o 2 oraciones. Se estructura por la idea principal. Son contenidos fundamentales donde no se extiende el texto. Y la idea secundaria, que es la que complementa la idea principal, donde se ejemplifica, se dan detalles adicionales, se comenta o se compara. Como por ejemplo, los animales se clasifican en dos grandes grupos, los vertebrados y los invertebrados. Esta sería la idea principal. Y la idea secundaria sería, los animales vertebrados son los que tienen esqueleto interno, ejemplo, los perros. Y los animales invertebrados son los que no tienen esqueleto, como por ejemplo los gusanos y las mariposas. Esta sería la idea secundaria, ya que como lo dijimos, es la que complementa la idea principal. Gracias. Mi nombre es Lisma Rodríguez y a mí me correspondió hablar sobre las características principales del texto y propiedades del texto. Las características principales del texto son aquellas que pueden definir un texto. Se pueden dividir en dos partes, la interna y la externa. La externa es aquella que se puede ver a simple vista, sin necesidad de leer un texto, sino se debe a la distribución del contenido de párrafo o a la presentación del esquema. La interna es aquella que no se puede ver a simple vista, sino mediante un texto. En ellas podemos obtener la objetividad, la subjetividad, las marcas textuales, los modos discursionistas y los prototipos textuales. En la objetividad se debe a la cualidad de la redacción del texto. Esto debe estar adjunto a un tema que tenga lo más importante y lo más coherente. En la subjetividad se debe a la cualidad de lo que el texto contiene, para que el escritor pueda transmitir lo que él desea. En las marcas textuales, esto se debe son los modalizadores del estilo personal o a las especificaciones de los hechos a los que se refiere. En las propiedades del texto encontramos la adecuación, la cohesión y la coherencia. En la adecuación es aquella que debemos saber utilizar ya sea para un párrafo, un texto o una oración, porque tenemos que adecuarnos a un entorno y al receptor. Un ejemplo muy claro podría ser un médico puede dirigirse a su colega de una manera profesional, pero no puede dirigirse al paciente de la misma manera, porque puede que no lo entienda. Entonces uno, a la hora de realizar una oración o un texto, uno tiene que saber adecuarse al entorno y al receptor para poder dar a entender lo que uno quiere decir. En la corrección, en la área gramatical, la corrección textual o corrección léxica, como también se conoce, ella se relaciona entre las palabras, las oraciones y los párrafos a través del uso de conectores, pronombres, sinónimos y antónimos para poder evitar el uso constante de las palabras, pero con una idea coherente. Los ejemplos de estos podrían ser: vamos a comer, niños. Vamos a ir al parque a jugar. Esto quiere decir que es el conjunto de los pronombres o los sinónimos o los antónimos para poder crear una oración. En la coherencia es aquello que utilizamos para estar claros y concisos en lo que vamos a decir y sea un poco más entendible lo que se quiere transmitir. Uno usa la coherencia tanto sea en párrafos, en oraciones, en textos o en cualquier cosa que tú quieras transmitir. Uno de los ejemplos de esto podría ser: el perro es bravo y por eso me mordió. Un ejemplo podría ser: Luis le compró un perro a su hijo y ahora el hijo y el perro disfrutan juntos jugando en el parque. Una otra podría ser: todos los nombres se deben iniciar con mayúsculas. La coherencia más que todo se basa en que los párrafos y las oraciones tengan sentido de lo que se quiere decir, para que la persona pueda captar y así pueda ser más fácil llevar una comunicación. Gracias por su atención. Buenos días, yo les voy a hablar sobre corrección gramatical y corrección léxica. La corrección léxica
La cohesión de un texto pasa porque a través del mismo podamos seguir el desarrollo de las ideas que en él aparecen. La repetición de palabras, ideas o conceptos son uno de los mecanismos básicos de la cohesión. Se garantiza así el progreso de la línea argumental del texto. Hay diversos mecanismos de cohesión léxica: repetición de palabras, familia léxica y relaciones semánticas. La repetición de palabras: en un texto suelen repetirse las palabras claves, aquellas que forman un núcleo conceptual del texto. Familia léxica: son palabras derivadas, compuestas o parasintéticas creadas a partir de una simple. Permiten la repetición de un lexema que marcará el significado clave. Las relaciones semánticas son la repetición de un significado. No se produce exclusivamente mediante la repetición de la misma palabra o el mismo lexema a lo largo de un texto. La cohesión gramatical no se consigue únicamente en la repetición de palabras, sino también en el empleo de ciertos recursos gramaticales que ayudan a establecer una relación entre las diferentes partes del discurso, especificando en ocasiones la organización interna del mismo. Los mecanismos de cohesión gramatical son los siguientes: figura literaria de tipo gramatical, elementos de sustitución, relaciones del eje temporal del texto y los marcadores. La figura literaria de tipo gramatical. Polisedentos son la repetición de conjunciones. Concatenación es la repetición de la palabra final de una oración al principio de la oración siguiente. La anáfora es la repetición de la misma palabra al principio de cada frase. Elemento de sustitución: es el principal mecanismo de sustitución es la diéxis, que es la actividad lingüística que consiste en utilizar signos vacíos de significado. Hay dos tipos de diéxis, que es la diéxis endofórica y la diéxis exofórica. Relaciones del eje temporal del texto. Desde el punto de vista cronológico, el contenido se desarrolla adecuando, respetando una sucesión temporal que otorga un sentido de las ideas y sucesos recogidos en el texto. Los marcadores son palabras o expresiones invariables que no cumplen función sintáctica. Su finalidad es guiar y orientar al receptor la correcta comprensión del discurso. Gracias. Me llamo María Gabriela Oropesa y les voy a hablar de la anáfora, la catáfora, la elipsis y los conectores. La anáfora da referencia a un mecanismo que se utiliza para que evitemos la repetición de un término y darle más coherencia y cohesión al texto. Un ejemplo podría ser: los niños van de campamento, los niños se están divirtiendo. Para darle más coherencia, omitimos los niños y los cambiamos a ellos, sonando: los niños van de campamento, ellos se están divirtiendo. La catáfora. La catáfora es la que utilizamos para anticipar parte de un discurso que antes no ha sido mencionado o enunciado. Un ejemplo podría ser: lo que te digo es esto. Estamos enunciando algo, pero todavía no sabemos cuál es. No aprobarás el examen de la universidad. Y otro podría ser cuando damos una idea general y luego la vamos a dar detalladamente. Allí estaban todos: Ana, Marta, Belén. La elipsis. La elipsis consiste en que nosotros, lo que diferencia la elipsis con la anáfora es que en la elipsis nosotros omitimos la palabra. Ejemplo: yo llevaba las flores y ellos llevaban el incienso. Para darle más coherencia al texto o oración, ponemos: yo llevaba las flores y ellos el incienso. Los conectores. Los conectores son los que mayormente utilizamos para darle más expresión al texto. Ejemplo:
No dormí nada anoche. Por una parte, me sentó mal la cena. Y por otra, estuve dándole vueltas al problema de mi situación laboral. Muchas gracias. Mecanismo de cohesión lexical. La sinonimia ocurre cuando el autor, por cuestiones estilísticas o pedagógicas, reemplaza un término ya utilizado por uno con el que mantenga una relación asimétrica. Ejemplo: las variadas condiciones de distribución de energía solar resultante del movimiento de la Tierra originan cambios ambientales. La mayor parte del calor en la superficie de la Tierra procede del Sol. Parte de la radiación se refleja. La atmósfera absorbe poco, el agua absorbe intensamente y el suelo totalmente. Las palabras utilizadas en este tipo de mecanismos son energía solar, calor, radiación. La superordenación pasa cuando el lector utiliza ciertas palabras con una relación asimétrica para así tener un mejor análisis o entender mejor lo que está leyendo. Ejemplo, si hablamos de átomos y este tipo de temas, podríamos tener la relación de superordenación así: átomos materia, átomos sustancia, molécula sustancia, átomos molécula, molécula materia, sustancia materia. La generalización pasa cuando el autor, cuando ya utilizó un término, lo cambia por uno donde utiliza la metáfora. Ejemplo: la Ilustración fue un movimiento intelectual e ideológico que pasa cuando el autor, cuando ya utilizó un término, lo cambia por uno donde utiliza la metáfora. Ejemplo: la Ilustración fue un movimiento intelectual e ideológico que se desarrolló en Europa durante el siglo XVIII. Fue un fenómeno cultural con proyección universal que repercutió en lo político, lo social y lo económico. Planteó cuestiones en torno al hombre. Las palabras aquí fueron: un movimiento intelectual, fenómeno cultural, planteó cuestiones. El campo semántico pasa cuando se utiliza cierto tipo de palabra con una relación semántica, aunque no tiene el mismo lexema. Ejemplo: el experto descartó que puede aumentar el nivel de las aguas del océano, porque ya estaba flotando, tanto el témpano como la barrera. Las palabras aquí son: aguas del océano, flotando, témpano y barrera.